Nosotros que vamos a conversar esta noche con respecto a la gestión que está haciendo el ministro de Salud, César Vázquez. Hay que recordar que este 1 de septiembre es el examen del Serum que ellos están promoviendo y que no tiene el respaldo de ninguna institución. Primero, las facultades de universidad, de las facultades de medicina de las diversas universidades, las más prestigiosas del país, han decidido no participar. O sea, los mejores médicos, los más preparados, no van a participar de este examen. Las instituciones que el mismo ministro había manifestado que lo iban a apoyar, han dicho, no vamos a entrar a este juego, no vamos a participar. El mismo señor Óscar Ugarte, que dirigía la escuela, en fin, ahí de medicina, en el MINSA, ha dicho, renuncio, me voy, y ha renunciado, y se fue. O sea, este examen no tiene ningún sostenimiento, pero ellos persisten. Decíamos de que César Vázquez, la cuota de poder de Alianza para el Progreso, es decir, de César Acuña, y es decir, de la Universidad César Vallejo. Y hay que recordar que la Universidad César Vallejo estaba en los últimos lugares en el examen de medicina, en el ENAM. El rector de la Universidad Nacional de Trujillo, el día de ayer, el doctor Carlos Vázquez, manifestaba que detrás de esto hay un trasfondo político, simplemente favorecer a estas universidades que no aprobaron, que fueron malas, y que ahora con este ministro, pues, están aprovechando la gran oportunidad a costa de la salud de los peruanos. Pero no solamente hablamos del examen del Serum, sino hablamos de la gestión de salud en general. Pésimos, es lo peor que nos ha podido pasar con este señor César Vázquez. Voy a saludar a Antonio Quispe, destacado epidemiólogo. Él se encuentra con nosotros para conversar en torno a todo este problema. Doctor Quispe, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a empezar primero por la gestión, para entenderla, para entender cómo van, ¿correcto? Porque si estaría haciendo las cosas bien, bueno, pues algo de confianza nos puede generar el examen del Serum. Pero, ¿cómo va la gestión en general del Ministerio de Salud del señor César Vázquez? Bueno, de mal en peor, ¿no? El día de hoy los pacientes con VIH han tenido que hacer una manifestación en las puertas del MINSA porque ya sea en escasez de medicamentos, sobre todo de antirretrovirales, es inminente, ¿no? Y las alertas han salido desde el propio Ministerio de Salud, desde el CENARES, porque el CENARES falló en comprar los medicamentos con anticipación y es tan ridículo y es tan el extremo al que ha llegado el Ministerio de Salud que han tenido que cambiar el protocolo de manejo de los pacientes con VIH y han tenido que retroceder básicamente 20 años en terapias para darle de terapias que ya habían sido superadas y en la práctica son obsoletas, ¿no? Imagínate que hoy en día tengas que cambiarte tu terapia para diabetes y darte algún medicamento que ya hemos dejado usar hace 20 años solo porque el MINSA se le olvidó comprarlo o no tiene la capacidad o las competencias para comprarlo. Y es extremo, no solamente lo estamos viendo en los pacientes con VIH, lo estamos viendo en los pacientes oncológicos, lo estamos viendo en los pacientes crónicos, están sufriendo en general los más vulnerables, porque son todas aquellas personas que no teniendo recursos para pagar sus medicinas de su bolsillo, han visto incrementado su gasto de bolsillo por la escasez de medicamentos del MINSA y ellos están obligados a comprar esos medicamentos mensualmente. Y piensa aquí, hay que meter a ese grupo de personas que sufren depresión y que para poder mantenerse activos y poder trabajar tienen que tomar terapias que están escaseando actualmente. Y eso es una queja que viene de las propias comunidades de pacientes que han tenido que ir al extremo a hacer plantones en el MINSA para que dejen de ser tan incompetentes. Pero el ministro acá en Trujillo dijo cuando vino a visitar y a firmar papeles y papeluchos con César Acuña, dijo, no hay desabastecimiento de medicinas, eso es mentira, todo está copado. ¿Qué pasó ahora? Bueno, los datos lo desmienten, ¿no? Pero más importante que el derecho de tener a un ministro que niega la realidad, que niega la crisis sanitaria que venimos atravesando, viene en las actitudes y sobre todo en la expectativa de que se encuentre una solución al problema. Y es exactamente lo que más nos preocupa, ¿no? De que no vemos la remota posibilidad de que estas autoridades actuales puedan solucionar estos problemas, ¿no? Y lo único que queda es literalmente guardar la remota esperanza de que
la haya embarrado tanto que incluso para las personas que lo sostienen sea insostenible y por fin se vaya a su casa, ¿no? Y literalmente el señor se ha convertido en la peor amenaza a la salud pública en la actualidad y no es porque lo digamos nosotros, son todos los pacientes que se están muriendo. Y acá venimos reportando la cantidad de muertos por neumonía que ya superan los 1.600, 1.700 adultos mayores que han muerto en lo que va del año. Agrégale a eso los 200 y pico muertos por dengue, agrégale a eso los muertos que están registrándose por enfermedades inmunoprevenibles. En general, la población está pagando con su vida la incompetencia de las actuales autoridades que ningún otro gobierno pasaría un segundo más en esos puestos, ¿no? Y está en el nivel que justamente se ha ganado su chapa a pulso, ¿no? Es el ministro paupérrimo, no porque sea un insulto, sino porque es un diagnóstico, ¿no? Y eso es exactamente la situación y la gravedad de la crisis que estamos atravesando. Hablemos en detalle de del sector salud y de las enfermedades en particular. Por ejemplo, el dengue, ¿no? El dengue. Estamos en invierno y la gente se sigue muriendo de dengue. Cuéntanos tú cómo van estas estadísticas, estas cifras. Y mira cómo es, el ministerio sacó una imagen en la cual básicamente cometían un error tan infantil y tan ridículo que hasta el más, hasta un alumno de medicina de primer año lo mira y dice, señor, las enfermedades estacionales son estacionales porque aumentan en el verano y disminuyen en el invierno. Y este señor se atrevió a comparar marzo con agosto y veías cómo en marzo teníamos un pico muy alto y en agosto un pico muy bajo y aclamar victoria diciendo que eso implicaba de que su gestión había controlado el dengue. Y es tan primarioso, es tan básico, es tan estúpido, por no decirlo de otra manera, que da vergüenza ajena, ¿no? O sea, tú no puedes tener autoridades que no entiendan que las enfermedades estacionales que son transmitidas por mosquitos precisamente tienen ese comportamiento y que si tú comparas la semana de este año con la semana del año pasado, que es lo que usualmente se hace, te das cuenta que este año ha sido la peor epidemia de dengue de nuestra historia de lejos. Y esto es tomando en consideración el subreporte, el subregistro y la manipulación obscena de las cifras oficiales del Ministerio de Salud, porque esta misma gestión en diciembre ordenó que ya no se confirmaran todos los casos porque iba a ser un manejo sindrómico y actualmente para poder manipular las cifras de muertos tuvo que cambiar la definición de muerte por dengue y ya no es un muerto que tiene diagnóstico de dengue, sino que haya que ver una autopsia que atribuya la muerte al dengue. Y a esos niveles Terrible. paupérrimos de estadísticas hemos llegado y ni así puede ocultar el sol con un dedo que su gestión ha sido literalmente la principal responsable de que el Perú esté atravesado este año la peor epidemia de nuestra historia. Pero más grave todavía es que se viene la temporada 2025. Literalmente empiezan las temporadas de lluvia en noviembre y diciembre y no están haciendo absolutamente nada para prevenirlos. Prometieron las vacunas de dengue, nunca las trajeron. Dijeron que iban a tener 1.000.000. En el discurso de la presidenta tuvieron que corregirse diciendo que no han conseguido 1.000.000 y Dios sabe cuántas vacunas habrán conseguido, pero tuvieron que, no pudieron ni siquiera mentir nuevamente diciendo que iban a traerlas, sino que iban a hacer un piloto. Y lo peor de todo es que no trajeron los mosquitos modificados, no están haciendo control vectorial, no han distribuido el presupuesto, ni siquiera han aumentado el presupuesto para controlar el dengue el próximo año, las vacunas escasean, no hay especialistas en UCI en regiones del norte del Perú. Es una cosa que es como que el barco se está medio hundido y el capitán dice, no, no pasa nada, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero ya es un nivel de disociación cognitiva que raya la locura, entonces realmente ya podemos diagnosticarlo, ¿no? Este señor es una amenaza a la salud pública y la única solución es que se vaya a su casa. Ahora, hablamos del dengue, pero estamos en temporada de invierno y tenemos también cifras de neumonía realmente alarmantes. Y esa es otra de las cosas que es, por decirlo menos, eh, paupérrimo, ¿no? Porque en las neumonías no son una cosa que no conozcamos, o sea, todos los años, literalmente no hay un solo año en que no tengamos una temporada de neumonía y que conforme se va acelerando el calentamiento global, lo que se observa son temperaturas extremas mucho más extremas, ¿no? Lima está rompiendo sus récords de bajas temperaturas, las zonas altoandinas están rompiendo sus récords de heladas,
las zonas amazónicas están teniendo sus épocas de friaje y viceversa. Entonces, realmente no es algo que tú no supieras que va a pasar, por el contrario, lo sabes todos los años. Y precisamente por eso, en la preparación para la temporada de neumonías, tú sales a vacunar, sales Ujú. a proteger a tus centros de salud de estas regiones con medicamentos, con suficiente recurso humano, y haces prevención primaria, pero el nivel paupérrimo de esta gestión nos ha cortado hasta la más mínima posibilidad de hacerlo en la práctica, por lo cual, y esto explica por qué razón, hoy en día tenemos más muertos que en la pandemia. O sea, es una cosa tan absurda, tan obscena en el sentido estricto de lo crudo y duro que es la realidad, que estamos superando la cantidad de muertos que teníamos en la pandemia. Y eso es una cosa que no tiene explicación alguna más que un nivel de incompetencia que requiere dedicación absoluta, ¿no? Ya no es un tema como Ujú. que, oye, hoy día me equivoco, ¿no? Sino que realmente tienes que hacer el propósito y tener esa voluntad de equivocarte y meterla y meterla y meterla hasta embarrarla por completo para tener las cifras de muertos que tenemos hoy en día. Más de Correcto. Ujú. 1.700 adultos mayores han perdido la vida, es lo que va del año, por una enfermedad inmunoprevenible, por algo que te puede, no tendrías por qué morir en el 2024, por algo que si tuvieras acceso a una hospitalización, a un manejo especializado, no tendrías por qué morirte. Pero la gente se muere porque tenemos unas autoridades incompetentes que no han logrado hacer o ni llegar a sacar el mínimo de cobertura de vacunación para prevenir la cantidad de muertos que estamos sufriendo hoy en día. Correcto. Y Hablamos, esos son sí. tu papá, mi papá, mis abuelos, toda esa gente se está muriendo ante la total indiferencia de la actual gestión del Ministerio de Salud. Hablamos, amigos televidentes, del dengue, ¿no? Que fue la primera temporada del año que comenzó a morirse muchas personas, y ahora estamos hablando de la neumonía, ¿no? Ambas enfermedades, como bien dice el doctor Quispe, se pudieron haber prevenido, ambas enfermedades. No es el COVID, por último, pues decíamos, no, en el COVID recién hemos tenido que conocer la enfermedad para ver qué vacuna, no, estamos hablando del dengue y de la neumonía, señores. Pero este ministro, ¿no? No la supo combatir, no la supo controlar, ya pues. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pero bueno, vamos a otro tema. El señor César Vázquez es la cuota de Alianza para el Progreso, o sea, es la cuota de APP, de César Acuña Peralta, quien actualmente es gobernador de La Libertad y cogobierna junto con Dina Boluarte. Hay que decirlo claro, él está cogobernando, él está sentado en Palacio al costadito, ¿no? De Dina Boluarte. Veamos cómo está la salud en La Libertad, donde gobierna César Acuña. Se supone que acá deberíamos pues tener los mejores estándares de salud. Se supone, amigos televidentes, si tenemos al dueño y señor de APP como gobernador, si tenemos al dueño de APP cogobernando con Dina Boluarte, o sea, en el centro del poder, si tenemos toda esa fuerza política y APP tiene su ministro de salud, se supone que en La Libertad tenemos que estar pues tranquilos en ese sector, tenemos que estar, o sea, con hospitales, con postas médicas, con médicos, tener controladas las enfermedades al menos. Doctor Quispe, ¿cómo va La Mira Libertad? que Denos un ejemplo de cómo va La Libertad en torno al sector salud, para reflejar la incompetencia tal solo, vez. solo por citarte un ejemplo, ¿no? Hoy en día tenemos diferentes enfermedades bajo vigilancia, ¿no? Y aquellas que son, nos sirven de termómetros para saber cómo se está manejando la salud pública, son las que son prevenibles, ¿no? En este caso, la Libertad está reportando hoy en día un brote de leishmaniasis, de UTA. O sea, la cosa más, ¿qué te digo? Es la única región que está reportando más casos este año que el año pasado. Y no solo más casos, sino 131% más casos que el año pasado. Tiene más de 290 casos, el año pasado solo tenía 120 y pico. Y eso nos sirve como un termómetro. ¿Por qué razón? Porque nuevamente la leishmaniasis, para los que no la conozcan, es una enfermedad que se transmite por un mosquito.
Y es un mosquito que justamente está en las zonas altoandinas y que no pica fuera de las casas, sino dentro de las casas. Y hay dos tipos de leishmaniasis, ¿no? La UTA, que es esta que empieza como una bolita, que luego se ulcera y queda una úlcera muy grande. Esa es la forma más común y afecta a los niños pequeños, ¿no? Entonces, la UTA no existe en países civilizados, ¿no? Para empezar, es una enfermedad que hace en un rato que los países civilizados no ven un solo caso, ¿no? Y está escondida justamente en estas zonas que son las más vulnerables, ¿no? Las más pobres del país, aquellas que son negadas para el sistema, aquellas que no tienen acceso a un sistema de salud cuyo diagnóstico curiosamente es en Lima, porque no tienen diagnóstico de laboratorio para poder hacerlo en sus regiones de origen, ¿no? Entonces, realmente tener un brote de UTA en la libertad hoy en día es una cachetada a la pobreza y debería servirnos como una cachetada de realidad porque nuevamente el ministro es de esa región, ¿no? Y en teoría esa región debería tener una atención privilegiada comparada con las demás y lo único que puede ver uno es que está prácticamente en el abandono, ¿no? Y esto es una cosa que refleja en gran medida el nivel de incompetencia de esas autoridades que ni siquiera pueden darle protección de salud a su propia región, Efectivamente, ¿no? tenemos ahí los Y cuadros. esto es Sí. lo que es más evidente, ¿no? Tenemos ahí los cuadros, doctor, que podamos poner en pantalla, por favor, el número de casos de leishmaniasis según los departamentos. Y el cuadro es clarísimo, ¿no? Y eso hay que entenderlo. En el primer lugar, con el número de casos por leishmaniasis, por UTA, obviamente está Madre de Dios, ¿no? Que lidera con 428 casos. Pongamos el otro cuadro también, Walter. Luego sigue Cusco, ¿no? Una zona altoandina también, con 411 casos. Y la tercera región a nivel nacional, amigos televidentes, esta es la gestión de César Acuña en salud. Ya hay que entenderlo así. Es la gestión de César Acuña Peralta, líder de APP, en salud. Ahí está, en el tercer lugar a nivel nacional en torno a la leishmaniasis. Si esto no lo queremos entender, y ahí están las cifras, la libertad del 2023 al 2024, de 126 casos que tuvimos en el 2023, ahora en agosto hasta estos últimos días, 291 casos. Estamos volando en ese sentido. Luego sigue Ancas, Cajamarca y Lima. Doctor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué podemos decir de la libertad con 126 casos el 2023, con 166 casos el 2022, con 137 casos el 2021? ¿Por qué después de todos estos casos llegamos a tener 291, doctor Quispe? ¿Cuál es la respuesta en torno a esto? Bueno, la respuesta está en las estadísticas, ¿no? Y si tú comparas los últimos 6 años, puedes llegar a la conclusión de que este año la Libertad acaba de romper su récord histórico de casos de leishmaniasis. Ahora, acá hay dos detalles, ¿no? Estos son números absolutos. Y son números absolutos que se comparan hasta la semana epidemiológica 32, porque es la última en la cual tenemos datos, estamos en la 44, pero eso tiene 2 semanas de antigüedad. Y lo segundo es de que si tú relativizas estos conteos absolutos por 100.000 habitantes, la Libertad no está tercero, la Libertad está primero. Wow. La Libertad es hoy en día la región con la mayor incidencia de leishmaniasis en todo el Perú. Y, no, y ahí llegas a dos diagnósticos. No solamente es una región que acaba de superar el récord histórico de casos de leishmaniasis desde que se tiene registro. Nunca antes había reportado tantos casos de leishmaniasis. Segundo, de que a nivel nacional es de lejos la que tiene la mayor incidencia o riesgo de leishmaniasis en todo el país. Y tercero es que las dos que están arriba, que son Madre de Dios y Cusco en esta tabla, son regiones que reportan casos de espundia, no de UTA. Y hay que recordar que la UTA tiene dos tipos de presentación. La leishmaniasis tiene dos tipos de presentaciones. La leishmaniasis cutánea, que es la que se observa en regiones como la Libertad, y en la selva la que circula es otra, que es la mucocutánea, donde son la mayoría de esos casos que ves en la tabla. Entonces la realidad es espantosa, ¿no? Entonces no es, como le decía, esto nos sirve de señal para poder tomar en consideración que no es que sean
malos, ¿ya? Porque tú puedes entender de que hay gente que es mejor y hay gente que es mala, ¿no? Son paupérrimos. O sea, es como si lo hicieran a propósito. O sea, realmente para llegar a estos niveles tienes que esforzarte en niveles de incompetencia. O sea, no es que seas, como te decía, tú como tu hijo se equivoca en un examen de matemáticas, lo perdonas, ¿no es cierto? Pero si jala todos los exámenes de matemáticas ya te llaman la atención, pero si empieza a sacar números negativos ya, oye, ¿qué está pasando? No, ya, eso es lo que está pasando ahorita en el Ministerio de Salud. No solamente es que sean malos, sino son consistentemente malos y están ahorita haciendo récords que ni siquiera se conciben. O sea, no se concebía la remota posibilidad de que la libertad este año estuviera rompiendo sus récords históricos y se convirtiera en la región con la mayor cantidad de casos de Lismania del Perú. Por el amor de Dios, ¿qué están haciendo, no? Entonces, y si teniendo a un ministro que viene de esa región, tienes esas estadísticas, realmente la cosa es catastrófica, ¿no? ¿Qué les Entonces, pueden no esperar? nos equivocamos cuando decimos que se está convirtiendo en un peligro la salud pública, se ha convertido en un peligro la salud pública y la única solución es cortarlo de raíz, ¿no? Que pongan ahí incompetente y estoy seguro que los hay, ¿ya? Porque gente, epidemiólogos, saludistas públicos competentes en el Ministerio de Salud los hay por montones. El problema es de que colocan a una persona que es un redomado, incompetente, a liderar un sector en el cual si tú te equivocas la gente muere. Y lo Exactamente. que estamos pagando ahorita son los niveles de incompetencia con vidas de peruanos que se están muriendo producto de esa incompetencia. Y por esa razón es que es imperdonable lo que están haciendo con el Serum, ¿no? Sí, Que es doctor Quispe, si básicamente me permites, forzar a la sí, mala y si me, aprobar a los jalados para que sí, jueguen a la medicina, si me ¿no? permites, si me permite, doctor Quispe, me voy a dar una pausa rápidamente para poder profundizar en este examen de Serú. Porque si tenemos todas estas cifras que nos ha explicado en dengue, en neumonía, ¿no? Con los pacientes de VIH, con el desabastecimiento de medicina, teniendo el tema de la leishmaniasis que comienza a crecer en la libertad, como bien lo ha dicho, somos los que lideramos para mal esta enfermedad, ¿no? Vamos a la cabeza en todo esto. Entonces, si vemos todo este panorama, y reiteramos, del ministro de Salud, que es la cuota de poder de APP, que es el aliado de Alianza para el Progreso en el gobierno, entonces la pregunta es, ¿qué rayos quieren hacer con este examen de Serum? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué pretenden? ¿Que más peruanos se sigan muriendo a costa de querer salvar a una universidad o a una facultad de algunas universidades que no enseñan bien la medicina? ¿Ese es el costo que los peruanos tenemos que pagar? Doctor Antonio Quispe, destacado médico epidemiólogo, en torno pues a lo que está sucediendo con la salud en nuestro país. La Libertad es la región que está encabezando los casos de leishmaniasis a nivel nacional. Ha roto todos los récords históricos en torno a esta enfermedad. Gestión de César Acuña Peralta. Su ministro de Salud, el señor César Vázquez, está haciendo una gestión caótica. El dengue ha superado también todas las cifras, las neumonías sigue matando gente. En torno a este panorama caótico del sector salud, reitero, dirigido por César Vázquez, que es la cuota de APP, ahora se pretende llevar adelante un examen del Serum, que antes era llevado por los conocedores, por las facultades de medicina, por los expertos. Ellos elaboraban un examen médico y los mejores ocupaban esas plazas, plazas que están en las zonas más alejadas. Vino César Vázquez, mandado por César Acuña porque está cogobernando con Dina Boluarte, y lo primero que hizo fue simplemente arrebatar ese examen a las facultades de medicina, a quienes promovían el mismo, y decir, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Las mejores facultades de medicina del país han dicho que no van a participar de este examen, que es este domingo, 1 de septiembre, que no van a participar. Los organismos destacados de medicina, que el mismo ministro había dicho que iban a apoyarlo, y han dicho, no apoyamos nada, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Óscar Ugarte, quien manejaba, podemos decir, promovía desde el MINSA el examen del Serum, ha renunciado al mismo. Entonces, ante todo esto, ellos siguen con sus 13, siguen adelante. Este 1 de septiembre lo quieren sacar como sea este examen del Serum. Doctor Antonio Quispe, ¿cuál es el análisis en torno a todo lo que he manifestado
sobre este examen del CERUM? Mira, ahí han pasado tres cosas, ¿no? La primera, que ya se ha propuesto un proyecto de ley para deshacer y tumbarse este examen de serums del Ministerio de Salud. Segundo, que los mismos estudiantes están organizando para poder tomar la ENAM y no tener la necesidad de tomar ese examen. Y tercero, de que acaban de hacer una cosa que es horrorosa, ¿no? Que el ministro se jacta de que la cantidad de matriculados o inscritos para el examen pues está superando los récords. Y lo que ha pasado es que están admitiendo a todos aquellos que habían jalado el examen en los años anteriores. Y mira cómo es la gravedad del asunto, ¿no? Tú antes en mi país, si no aprobabas el examen de la NAM, no podías colegiarte, literalmente no podías practicar la medicina. Eso es una línea de defensa que tienen literalmente todos los países civilizados del mundo, en los Claro. cuales si yo como médico peruano me quiero ir a practicar medicina en Estados Unidos, voy a tener que pasar un examen que tiene, para empezar, dos exámenes prácticos, dos exámenes teóricos y un examen práctico. Y no solamente tengo que pasarlo, sino tengo que pasarlo con una nota muy alta, ¿no? ¿Para qué? Para demostrarle a su Ejercer, sistema claro. de que estoy capacitado de poder practicar la medicina en ese país. Bueno, Perú no tiene ese examen tan complejo, tiene un examen que es relativamente sencillo de aprobar, que era el examen nacional de medicina, que es un examen teórico. El problema es de que una cantidad, ¿cómo decirlo?, de víctimas del sistema jalaban el examen porque no estaban ni remotamente preparados para aprobarlo. Es más, había universidades como esas que no fueron licenciadas, que el 90% de sus egresados no tenían la capacidad de aprobar el examen, y las mismas universidades, sabiendo que no, no iban a aprobarlo, no les dejaban tomarlo. O sea, literalmente solo mandaban a su tercio superior o a sus mejores alumnos a tomarlo, y aún así jalaban, porque literalmente los estafaban, ¿no? Les cobraban un dinero para disque darles un título de medicina, se lo daban, pero ese título no valía absolutamente nada porque no los habían entrenado como médicos. Eso es por un lado. Lo segundo es de que el SERUM, ¿qué cosa es? El SERUM es un sistema de responsabilidad urbano marginal, en la cual una fracción de los egresados, que no son todos porque no hay plazas remuneradas para todos, y aquellos que desean practicar medicina en el Perú tienen que tener su constancia de SERUMS, de haber hecho el SERUMS. Y por lo general solo habían plazas para la tercera parte de los egresados, lo que implicaba que los otros dos terceras partes tenían que hacer un serum no remunerado, que era ir a trabajar a una estación de bomberos, o alguna clínica privada, o algún lugar donde te aceptara y tuviera el registro para poder emitir un certificado de salud. Exacto. De lo que estamos hablando es en general de ese sorteo, de esas plazas Claro. pagadas, que son la tercera parte de las que se disponen de plazas de serums en general. Y estas personas que practicaban medicina, pues básicamente se distribuían por todo el Perú en las zonas más alejadas, ¿no? Son las zonas urbanas marginales, ¿no? Era básicamente a donde los médicos del MINSA no se atreverían a ir a trabajar porque está demasiado alejado de sus familias y de su zona de residencia. Entonces se crea este sistema para mandar a los médicos recién egresados a que atiendan esas comunidades, a las cuales para poder llegar hay que caminar 10 horas, 18 horas, viajes que son comunidades muy remotas, donde no hay otro acceso, donde no hay otro médico más que el médico cirujano. En esas circunstancias, un médico no solamente tiene que estar bien entrenado, sino que es el último recurso. Tú vas a atender en zonas donde no hay ginecólogos, tú tienes que atender partos, tú tienes que Tienes que jugar estar al preparado. traumatólogo y tienes que ingresar a aquellas personas que se rompen los huesos. Tienes accidentes que pueden ser muy severos, ¿no? De caídas, accidentes, de atropellos o lo que sea. Y tú eres la única persona que está ahí para poder salvarles la vida. Entonces no necesitas cualquier médico, necesitas a los mejores médicos literalmente trabajando en esas regiones. Dicho todo lo que acabo de contar, lo que está haciendo el Ministerio de Salud es aprobar a la mala a los jalados del examen nacional de medicina y mandarlos a jugar al médico a estas regiones donde no tienen acceso a un médico calificado. En pocas palabras, esto es criminal. No tiene justificación ni ética, ni legal, ni moral. Esto es una barbaridad en todo el sentido de la palabra. Y la pregunta del millón es, si ya se lo está diciendo toda la comunidad médica, Sí. literalmente,
todos los colegios médicos y en general los decanos a nivel nacional le están diciendo al ministro de Salud, no, señor ministro, esto es una barbaridad, no debería permitirse. La comunidad científica, la comunidad académica, la comunidad de estudiantes en general están diciendo, por el amor de Dios, paren esta barbaridad. Esto no solamente es jugar con la vida de los más pobres, sino es despreciarla de la manera más asquerosa y nauseabunda que te puedas. Entonces, ya dadas todas estas circunstancias, tú miras el escenario y dices, oye, este tipo, ¿qué tiene? O sea, la verdad que no, ya no es tanto un problema de narcisismo, ¿no? De que tú dices, bueno, es un pata narciso, ¿no? Que quiere hacer las cosas porque le sale del orto, sino ya es borderline la locura, ¿no? Es una cosa como que eh, y pues tú te estás cayendo del barranco y dices voluntariamente voy a soltar la mano para caerme y matarme en el camino. No, entonces realmente no hay otra explicación, Inconcebible, ¿no? Esto ya inconcebible, increíble. es una locura y realmente es algo que no se debería permitir, ¿no? Y es más, las facultades de medicina en general están diciendo, señores, no vamos a participar de esta locura ni remotamente, o sea, no, de las nacionales, de las privadas, incluso hasta la doctora Vallejo le han dicho que no van a participar, o sea, Pero igual lo van a sacar realmente adelante, igual lo ya van a no es decir. una cuestión que tú digas, mira, esto es una jugada de ajedrez, es no, esto ya hace rato que superó los límites de la decencia, la humanidad, la ética y la moral, ¿no? Esto es algo que es literalmente jugar con la vida de los más pobres, un absoluto desprecio por su vida y su futuro, ¿no? El Colegio Médico ha denunciado, el decano del Colegio Médico del Perú ha denunciado al ministro de Salud, pero ha pedido su renuncia, al igual como lo han pedido muchas otras personalidades, han pedido su renuncia del señor César Vázquez. Pero está costando esta renuncia. Tenemos entendido que César Acuña no quiere, no mantiene, o a cambio están pidiendo 2 ministerios, a cambio de César Vázquez, a cambio de la cabeza de César Vázquez, 2 ministerios para APP. Es lo que se está filtrando, lo que he leído de Gillibrand en sus 13, ahí están las movidas. Pero de que debe irse, debe irse. O sea, no hay otro camino para el señor Vázquez. Bueno, Dios quiera que las personas que actualmente nos gobiernan pues entiendan de que no solamente están poniendo la vida en riesgo la vida de los más pobres, ¿no? Sino en general el riesgo de sus familiares, de sus hijos, de sus primos, hermanos, en general de todo, ¿no? Y que con la salud no se juega, porque si tú juegas con la salud la gente muere. Y no solamente se han muerto miles de personas por culpa de este régimen y estas autoridades incompetentes, sino que tienen ahora la oportunidad de corregirlo, ¿no? Y ese es el llamado de atención a todos aquellos, ¿no? A los pocos que les queda algo de decencia, pues que por el amor de Dios paren esta locura y remuevan a esta persona del Ministerio de Salud porque literalmente es una amenaza a la salud pública. Y esto, pues, no lo sé, ¿no? Es como que hasta los más asesinos, hasta los más crueles sanguinarios en algún momento pues perdonan la vida de sus víctimas, ¿no? A este nivel tenemos que llegar, ¿no? Y esperemos de que las autoridades o las personas que actualmente nos gobiernan pues tengan misericordia de la vida de los peruanos y nos permitan vivir, ¿no? Que no nos maten por incompetencia, por desprecio, realmente no tiene mayor explicación. Doctor Quispe, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros, de habernos dado detalles pues, de este panorama crítico en el sector salud, que como usted bien lo dice, depende la vida de millones de peruanos. Y con este examen de Serum, y usted lo ha dicho tal cual, se quiere mandar a los peores médicos a jugar a ser médicos en las zonas alejadas, ¿no? Como si la vida allí no valiera nada. Y no importa, anda, mátate a unos cuantos que nadie se va a enterar. Ujú. Terrible situación.